Mi padre dijo públicamente a todo el mundo que yo nunca lograría nada. Respondí que tenía razón, y luego me fui en el coche con el que él solo podía soñar. Después, reescribió la historia y fingió haber contribuido a mi éxito. La barbacoa familiar se desarrollaba exactamente como estaba previsto hasta que mi padre decidió montar una escena. Estábamos en el jardín de mis padres, rodeados de tíos, tías, primos y amigos de la familia que me conocían desde la infancia. Mi padre llevaba bebiendo desde el mediodía, y a las 3 de la tarde ya no tenía ningún filtro. «¿Te crees tan especial con tu trabajo de snob y tu coche carísimo?», gritó Dennis, lo suficientemente fuerte como para que las conversaciones se detuvieran en todo el jardín. «Pero yo conozco la verdad. Nunca llegarás a nada. Solo finges tener éxito». Todas las miradas en el jardín se volvieron para observar esta confrontación. Mi madre parecía mortificada. Mi hermano menor, Kevin, sonrió con sorna desde su lugar cerca de la barbacoa. Era la validación que estaba esperando, papá por fin poniéndome en mi lugar. Podría haber discutido. Podría haber enumerado mis logros, defendido mi éxito, señalado las pruebas objetivas de que, de hecho, había logrado bastantes cosas. Pero había aprendido algo valioso con los años: no se puede ganar una discusión contra alguien que está emocionalmente involucrado en tu fracaso. Así que, en lugar de eso, sonreí, tranquilo, sincero, imperturbable. Puede que tengas razón, papá. La confusión que cruzó su rostro fue perfecta. Esperaba ira, actitud defensiva, tal vez lágrimas. La aprobación no formaba parte de su guión. Me di la vuelta, atravesé la multitud repentinamente silenciosa y me subí a mi Porsche 911 Carrera. Rojo indio, porque la sutileza nunca ha sido mi fuerte. No miré atrás al arrancar el motor, no revisé el espejo retrovisor mientras me alejaba de la casa de mi infancia, por lo que sospechaba que sería la última vez. El trayecto de regreso a mi loft en el centro de la ciudad duró 40 minutos. Lo pasé en silencio, asimilando los años de tensión que finalmente habían llegado a su punto de ruptura. En el momento en que aparqué en el garaje de mi edificio, me sentí más ligero de lo que me había sentido en meses. Unas horas más tarde, mi teléfono vibró, un mensaje de texto de mi tío Mark. ¿Sabes lo que hizo después de que te fuiste? Me quedé mirando el mensaje un momento antes de responder. ¿Qué? Lo que mi padre ignoraba cuando montó esa escena es que su intento de humillación pública acababa de costarle algo que le importaba mucho más que nuestra relación. Pero me estoy adelantando. Déjenme explicarles cómo llegamos hasta aquí. Me llamo Rafael Armán, tengo 33 años y soy socio en una empresa de capital de riesgo especializada en startups tecnológicas. Gano unos 736.000 € al año, entre mi salario, mis bonificaciones y la participación en los beneficios de las inversiones exitosas. El Porsche fue un regalo que me hice después de que la última venta de nuestra empresa me reportara 2,1 millones de euros. Mi padre, Dennis Armán, es un mando intermedio en una empresa industrial. Gana unos 69.000 € al año y lleva trabajando en la misma empresa 30 años. No hay nada de malo en esa carrera. Es un trabajo honesto que permitió mantener a nuestra familia durante mi infancia. Pero Dennis siempre estuvo amargado por no haber logrado más. Y esa amargura se volvió tóxica cuando yo empecé a tener éxito. Mi hermano menor, Kevin, tiene 28 años y trabaja como comercial en un concesionario de coches. Se gana bien la vida cuando está motivado, pero nunca ha sido particularmente ambicioso. Lo que le falta de ambición, lo compensa siendo exactamente el hijo que mi padre quería, interesado en los deportes, apegado a los valores de la clase trabajadora, escéptico ante los estudios y los oficinistas de las grandes empresas. Yo siempre fui diferente. Me gustaba la escuela, cursé estudios superiores, me orienté hacia las finanzas en lugar de la industria o los oficios manuales. Cada elección que hice se desviaba de lo que Dennis consideraba el camino correcto, y cada éxito que obtenía era tratado como la prueba de que me creía superior a la familia. La tensión llevaba años acumulándose. Cuando obtuve mi MBA, Dennis le dijo a todo el mundo que estaba desperdiciando mi dinero en un título inútil. Cuando conseguí mi primer trabajo en finanzas, dijo que me despedirían en un año porque no sabía lo que era el trabajo de verdad. Cuando me convertí en socio a los 31 años, insinuó que debía haber hecho trampa o haberme acostado con alguien para llegar hasta allí.
Nada de lo que lograba era legítimo a sus ojos. Siempre era suerte, contactos o cualquier otra cosa menos mis verdaderas capacidades. Y Kevin reforzaba esta narrativa, haciendo constantemente bromas sobre mi trabajo imaginario y sobre el hecho de que probablemente acabaría arruinado en cuanto la gente descubriera que era un impostor. Mi madre, Patricia, nunca me defendió. Buscaba excusas para el comportamiento de Dennis, diciendo que bromeaba o que sus palabras iban más allá de lo que pensaba. Me pedía que fuera comprensivo, que no me tomara las cosas de forma personal, que recordara que era mi padre y que me quería, aunque le costara demostrarlo. Intenté durante años mantener la relación. Asistía a los eventos familiares, enviaba regalos para los cumpleaños y las fiestas, los invitaba a cenar a mi apartamento. Generalmente, se negaban. Seguí yendo, seguí intentándolo, seguí esperando que algún día mi éxito fuera suficiente para ganarme su respeto. La barbacoa debía celebrar el 35º aniversario de bodas de mis padres. Yo había propuesto organizarlo en un buen restaurante, a mi cargo, pero Dennis se había negado. No necesitamos tu caridad, había dicho. Así que, en su lugar, planearon una barbacoa en el jardín, y yo llegué con una botella de vino carísima y una tarjeta con un cheque generoso. Los problemas empezaron cuando mi primo Hugo me hizo preguntas sobre mi coche. Tiene 17 años, le interesa la ingeniería automotriz y estaba sinceramente encantado de oír hablar de las características del Porsche. Estaba explicándole las diferencias entre los distintos modelos del 911 cuando Dennis se acercó. Debe ser agradable desperdiciar el dinero en juguetes mientras tus padres pasan apuros, dijo en voz alta. Me volví hacia él, confundido. ¿Pasando apuros con qué? ¿Necesitáis dinero? No necesitamos nada de ti, me espetó. Pero es curioso que puedas permitirte un coche de 138.000 euros mientras tu hermano se rompe el culo en el concesionario para intentar llegar a fin de mes. Kevin estaba lo suficientemente cerca para oírlo, y parecía más incómodo que agradecido por esa defensa. Sabía tan bien como yo que se ganaba bien la vida y vivía cómodamente. No se trataba de las finanzas de Kevin. Se trataba del resentimiento de Dennis. Papá, trabajo duro para ganar mi dinero. Este coche es algo para lo que he ahorrado y que me he ganado. ¿Ahorrado? Mueves papeleo y a eso lo llamas trabajar. Intenta hacer un trabajo manual de verdad por una vez, y luego me hablas de ganarte las cosas. Varios familiares habían dejado de hablar para mirar. Vi a mi madre acercarse, con el rostro ya congelado en esa expresión suplicante que significaba que quería que lo dejara pasar. No voy a hacer esto aquí, dije tranquilamente. Es la fiesta de vuestro aniversario. Dejémoslo estar. Por supuesto que quieres dejarlo estar. No te gusta que te restrieguen en la cara tú. Fue en ese momento cuando se lanzó a su discurso sobre cómo yo nunca llegaría a nada, y tomé la decisión de irme en lugar de replicar. El viaje de regreso me había dado tiempo para pensar, y para cuando el tío Mark me envió un mensaje, ya había tomado varias decisiones sobre cómo manejar la situación. Llegó el siguiente mensaje de Mark: después de que te fuiste, Dennis empezó a gritar sobre lo irrespetuoso que eras. Entonces, Patricia le dijo que estaba harta de ver cómo te atacaba y tuvieron una gran discusión delante de todos. Se fue con tu tía Julie y aún no ha vuelto. No para de llamarme para preguntarme si sé dónde está. Me quedé mirando este mensaje durante mucho tiempo. Mi madre por fin le había plantado cara. Después de años buscando excusas y pidiéndome que entendiera su comportamiento, realmente me había defendido. Otro mensaje de Mark le dijo que había ahuyentado a la única persona de la familia que había tenido éxito y que se avergonzaba de cómo te trata. Luego añadió: si no puede estar orgulloso de su hijo, no merece tener uno. Fue brutal. Sonó mi teléfono. Dennis. Rechacé la llamada. Volvió a llamar inmediatamente. Volví a rechazarla y bloqueé su número. Luego, mi madre llamó desde el teléfono de la tía Julie. Contesté. Rafael, cariño, lo siento mucho. Su voz estaba cargada de lágrimas. Debería haber dicho algo hace años. Debería haberte defendido en lugar de buscar excusas para su comportamiento. ¿Dónde estás? En casa de Julie. Le dije a tu padre que necesitaba espacio para pensar. Rafael, lo que ha dicho hoy es imperdonable.
Delante de toda la familia. Tratarte así cuando has trabajado tan duro y logrado tantas cosas. La emoción en su voz era sincera, pero ya había escuchado disculpas que no habían llevado a ningún cambio. ¿Qué va a pasar ahora, mamá? No lo sé, pero sé que no puedo seguir fingiendo que su comportamiento es aceptable. Eres mi hijo y te mereces algo mejor que lo que él te ha ofrecido. Hablamos durante otros 20 minutos. Me preguntó sobre mi vida, mi trabajo, cosas por las que nunca antes había mostrado mucho interés. Se disculpó repetidamente por haber consentido la forma en que Dennis me trataba. Dijo que estaba orgullosa de mí. Palabras que había esperado durante décadas por parte de cualquiera de mis padres. Cuando colgamos, me sentí extrañamente vacío. La validación que había esperado durante tanto tiempo por fin había llegado, pero estaba manchada por años de negligencia. Más vale tarde que nunca, supongo. Pero no se podían recuperar los años perdidos. Mi teléfono volvió a vibrar. Kevin, esta vez. Tío, ¿qué diablos has hecho? Papá y mamá se han vuelto locos. Respondí, yo no he hecho nada. Me fui cuando papá montó una escena. Lo que pasó después es su problema. Mamá dice que podría dejarlo. Es una locura. Tal vez llevara siendo una locura bastante tiempo y todo el mundo simplemente fingía que no lo era. Kevin no respondió. La verdad también era incómoda para él. Se había beneficiado del estatus de hijo favorito, el que no amenazaba el ego de Dennis por tener demasiado éxito. Reconocer eso significaba admitir que había participado en la dinámica familiar que me convertía en el chivo expiatorio. Me serví una copa y me senté en mi balcón, mirando las luces de la ciudad. El Porsche estaba aparcado en el garaje de abajo, el símbolo que había desencadenado la explosión de hoy. Lo había comprado porque me apetecía, porque me lo había ganado, porque podía. El hecho de que eso enfureciera a mi padre había sido un obstáculo. En realidad, había dudado en hacer esa compra precisamente porque sabía que causaría problemas. ¿Pero saben qué? Estaba harto de hacerme pequeño para evitar amenazar egos frágiles. Había trabajado duro, tomado buenas decisiones, construido una carrera exitosa. Si eso incomodaba a los demás, era su problema, no el mío. Esta revelación fue liberadora. Durante años, había intentado conseguir la aceptación de personas fundamentalmente incapaces de darla. La autoestima de Dennis estaba ligada a ser la autoridad, el proveedor, el que tiene éxito. Mi éxito desafiaba esta narrativa, por lo que tenía que ser rechazado, minimizado o atacado. Yo estaba librando una batalla perdida de antemano. No se puede usar la lógica para sacar a alguien de una posición en la que no se ha metido usando la lógica. El desprecio de Dennis por mis logros no se basaba en los hechos ni en la realidad. Se basaba en sus propias inseguridades y fracasos. Ningún nivel de éxito por mi parte cambiaría eso. A la mañana siguiente, me desperté y encontré 17 llamadas perdidas de Dennis y una serie de mensajes de voz cada vez más furiosos. Los borré todos sin escucharlos. Patricia me había enviado un mensaje para preguntarme si podíamos vernos para tomar un café. Acepté. Nos reunimos en una cafetería cerca de su hotel. Había cogido una habitación de hotel en lugar de quedarse indefinidamente en casa de Julie. Parecía agotada, envejecida de alguna manera. Tu padre quiere que lo llames, empezó. No lo haré. Mamá, ha tenido 33 años para tratarme con un mínimo de respeto. Ayer, en cambio, eligió humillarme públicamente. He terminado de darle oportunidades para que lo vuelva a hacer. A Patricia se le llenaron los ojos de lágrimas. Sé que alenté su comportamiento. Pensé que si mantenía la paz, si limaba asperezas, acabaría cambiando de opinión y viendo lo maravilloso que eres. Así no funcionan las cosas. Él no quiere verlo. Mi éxito le hace sentirse mal consigo mismo. Así que tiene que destruirlo para proteger su ego. ¿Qué debo hacer? La pregunta me sorprendió. No me corresponde a mí tomar esa decisión. Tienes que decidir qué tipo de relación estás dispuesta a aceptar. Pero puedo decirte lo que he decidido yo. No voy a seguir yendo para que me ataquen. Si papá quiere tener una relación conmigo, tiene que disculparse sinceramente y cambiar su comportamiento.
No solo decir lo siento, sino tratarme de forma diferente de verdad. Hasta que eso ocurra, para mí se ha acabado. Es tu padre. Y yo soy su hijo. Esto funciona en ambos sentidos. No tiene derecho a usar nuestra relación como un arma en mi contra y esconderse detrás de ella cuando hay consecuencias. Hablamos durante otra hora. Patricia me preguntó por mi trabajo, mi vida, mis proyectos. Escuchó de una manera que nunca antes había hecho. Realmente involucrada, en lugar de esperar su turno para defender a Dennis o cambiar de tema. Al despedirnos, me abrazó con fuerza. Estoy orgullosa de ti, Rafael. Debería haberlo dicho más a menudo. Debería haberlo dicho siempre. Durante las semanas siguientes, la situación familiar evolucionó de forma predecible. Dennis llamó desde diferentes números para intentar localizarme. Bloqueé cada uno de ellos. Una vez se presentó en mi edificio. Seguridad lo echó cuando les dije que no quería verlo. Envió correos electrónicos alternando entre la ira y la autocompasión. Algunos afirmaban que yo había traicionado a la familia. Otros decían que lo estaba abandonando en el momento en que más me necesitaba. Ninguno de ellos contenía una disculpa real por esos años de desprecio y rechazo. Kevin intentó hacer de mediador, sugiriendo que arregláramos las cosas como hombres. Le pregunté qué había que arreglar. ¿Creía que lo que había dicho papá era aceptable? Kevin balbuceó, intentando encontrar un punto medio que no existía. O bien pensabas que humillar públicamente a tu hijo estaba mal, o no lo pensabas. No había término medio posible. El tío Mark me mantenía al tanto del drama familiar. Al parecer, Dennis le había dicho a todo el mundo que yo había abandonado a la familia porque me creía demasiado bueno para ellos. Ahora, algunos miembros de la familia le creían. Otros habían estado en la barbacoa y habían visto lo que realmente había sucedido. La familia se fracturó en líneas predecibles. Las personas que siempre habían sido amables conmigo se pusieron en contacto para decirme que me apoyaban. Las personas que siempre habían estado más alineadas con la visión del mundo de Dennis se pusieron de su lado, repitiendo su historia sobre mi arrogancia y mi abandono. Les dejé creer lo que necesitaran creer. La verdad había salido a la luz en esa barbacoa para cualquiera que hubiera prestado atención. Si preferían la historia revisionista de Dennis a lo que habían presenciado, eso me decía todo lo que necesitaba saber sobre mi lugar entre ellos. Patricia se quedó en el hotel durante 3 semanas antes de volver finalmente a casa. Me llamó para informarme, con la voz cargada de resignación. No soy lo bastante fuerte para dejarle, admitió. 35 años es demasiado tiempo para tirarlo todo por la borda. Lo entiendo, le dije, y era verdad. Dejar un matrimonio es complicado, especialmente a su edad y después de tantos años. Pero necesito que entiendas que no puedo seguir soportando el comportamiento de papá. Lo sé. No te pediré que vengas a los eventos familiares si él está allí. Te veré por separado si te parece bien. Planificamos cenar juntos la semana siguiente, solo nosotros dos. No era lo ideal, pero era más de lo que tenía antes, una relación con mi madre que no me obligara a soportar los abusos de mi padre. Mientras tanto, en el trabajo me iba excepcionalmente bien. Una de las empresas de nuestra cartera se estaba preparando para una salida a bolsa que probablemente me reportaría otra ganancia de 7 cifras. Me habían pedido que hablara en una conferencia del sector sobre la inversión semilla. Mi carrera florecía precisamente porque había concentrado mi energía en las cosas que podía controlar en lugar de intentar obtener la aprobación de personas decididas a no dármela. 3 meses después del incidente de la barbacoa, me encontré con Kevin en una cafetería. No estaba planeado. Coincidimos allí al mismo tiempo por casualidad. Hola, dijo torpemente. Hola, ¿podemos hablar? Señalé la silla vacía frente a mí. Se sentó, pareciendo incómodo. He estado pensando en lo que pasó en la barbacoa, empezó Kevin. Y en cómo te trata papá en general. De acuerdo. Creo que yo también me porté como un imbécil al respecto. Haciendo bromas sobre tu trabajo, actuando como si lo que haces no fuera un trabajo de verdad. Le seguía la corriente a papá porque era más fácil que admitir que él estaba equivocado. Esta confesión me sorprendió. ¿Qué ha cambiado?
Estuve cenando con él y mamá la semana pasada. Empezó a despotricar sobre ti. Las mismas historias de siempre. Y me di cuenta de que realmente no podía defender nada de lo que decía. O sea, objetivamente. Has tenido éxito. Te ganas bien la vida. Has trabajado duro para llegar a donde estás. Ahí no hay ninguna crítica legítima. Es solo resentimiento. Y te das cuenta de eso ahora. Kevin tuvo la decencia de parecer avergonzado. Lo sé. Debería haberme dado cuenta hace años, pero es más fácil seguir la narrativa de otra persona que cuestionar a tus propios padres, ya sabes. Yo no lo sabía. Había pasado años intentando conseguir la aprobación de Dennis antes de aceptar por fin que nunca llegaría. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Kevin. Depende de lo que tú quieras. Ya no quiero ser el saco de boxeo de la familia. Si quieres tener una relación conmigo, debe ser una relación en la que realmente respetes lo que hago y no participes en los ataques de papá. Puedo hacer eso. Quiero hacerlo. Hablamos durante 1 hora más. Kevin me hizo preguntas sobre mi trabajo, escuchó de verdad las respuestas y formuló preguntas pertinentes que demostraban un interés sincero. Se disculpó específicamente por las bromas que había hecho a lo largo de los años. Reconoció que se había aprovechado del hecho de ser el hijo favorito mientras que a mí se me había tratado como la gran decepción. No fue una reconciliación total, pero fue un comienzo. Salí de esa cafetería con la sensación de que algún día podría tener una relación con mi hermano basada en el respeto mutuo más que en la obligación familiar. 6 meses después de la barbacoa, Dennis tuvo un susto de salud. Nada que pusiera en peligro su vida, pero lo suficientemente grave como para que pasara unos días en el hospital haciéndose pruebas. Patricia me llamó para informarme. ¿Quieres ir a visitarle?, preguntó con cautela. ¿Se ha disculpado? Dice que quiere hablar contigo. Eso no es lo mismo que disculparse. Patricia suspiró. Lo sé, pero tiene miedo. Rafael, este problema de salud le está haciendo pensar en la mortalidad, en sus relaciones. Lo pensaré. Y efectivamente lo pensé. Me imaginé presentándome en el hospital para una especie de reconciliación en su lecho de enfermo, donde Dennis por fin reconocería mi valor. Sería una bonita historia, la del hijo pródigo que regresa y el padre que por fin ve la luz. Pero esa no era la realidad. La realidad eran 33 años de desprecio, rechazo y ataques. La realidad era escucharle decir delante de toda la familia que nunca llegaría a nada porque mi éxito amenazaba el ego de mi padre. Un susto de salud no borraba ese pasado, y querer hablar no era lo mismo que asumir la responsabilidad por esos años de crueldad. No fui a visitarle. Hice que enviaran flores a su habitación del hospital con una tarjeta que decía: «Te deseo una pronta recuperación». Profesional, apropiado y totalmente desprovisto de la vulnerabilidad emocional que Dennis habría utilizado como munición más adelante. Se recuperó y volvió a casa en menos de 1 semana. Patricia dijo que estaba enfadado de que yo no hubiera ido. No reaccioné ante esa información. Su ira era algo que le correspondía gestionar a él, no a mí solucionarlo. 1 año después de la barbacoa, mi vida era completamente diferente de lo que era el día de aquella confrontación. Había dejado de asistir a los eventos familiares. Había estrechado lazos con los parientes que realmente me habían apoyado. Había concentrado mi energía en mi carrera, mis amigos, mi propio bienestar y en el porche que había desatado tanta ira. Lo conducía todos los días sin culpa. Era el símbolo de mi éxito, ganado con trabajo duro y buenas decisiones. El hecho de que incomodara a personas inseguras era su problema, no el mío. Había aprendido una valiosa lección de toda esta experiencia. No se puede obligar a la gente a que te valore si están decididos a no hacerlo. Dennis necesitaba que yo fracasara para proteger su propio ego. Ningún éxito cambiaría esta dinámica fundamental. Así que dejé de intentarlo. Dejé de presentarme para ser atacado. Dejé de menospreciarme para evitar amenazar egos frágiles. Dejé de aceptar la idea de que mis logros eran de alguna manera una prueba de arrogancia en lugar de una prueba de trabajo duro. ¿Y saben qué? La vida mejoró, considerablemente, sin el peso constante de intentar ganar una aprobación imposible. Tenía energía para las cosas que realmente importaban.
Mi carrera prosperó. Mis relaciones con las personas que me apoyaban se fortalecieron. Mi salud mental mejoró. La mejor venganza no era demostrarle a mi padre que estaba equivocado. Era construir una vida tan exitosa y tan plena que su opinión se volviera insignificante. Podía pensar que yo nunca llegaría a nada todo el tiempo que quisiera. La realidad era que ya había logrado muchas cosas, y lo había hecho sin su apoyo ni su aprobación. El tío Mark me envió un mensaje el día del aniversario de la barbacoa. ¿Alguna vez te has arrepentido de cómo salieron las cosas ese día? Lo pensé honestamente antes de responder. Me arrepiento de haber tardado tanto en alejarme, pero alejarme ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. 2 años después del incidente, compré una casa. No una casa cualquiera, una impresionante propiedad moderna en un barrio exclusivo, el tipo de lugar que aparece en las revistas de arquitectura. Solo el pago inicial representaba más de lo que mi padre ganaba en 2 años. No se lo conté a mi familia. Se enteraron por las redes sociales cuando un amigo mío publicó fotos de la fiesta de inauguración. Patricia llamó llorando, diciendo que le habría gustado estar allí. Podrías haberlo estado, le dije suavemente. Elegiste quedarte con alguien que trata a tu hijo como a un don nadie. Es tu elección y la respeto, pero las elecciones tienen consecuencias. Dennis envió un correo electrónico afirmando que yo estaba presumiendo de mi riqueza para hacerle sentir mal. Lo borré sin responder. Sus sentimientos no eran mi responsabilidad. La casa era magnífica. Me la había ganado. Había trabajado duro para tenerla. Y la iba a disfrutar sin culpa ni disculpas. Kevin me visitó en varias ocasiones. Nuestra relación se había reconstruido lentamente hasta convertirse en algo sincero. Había puesto en marcha su propio negocio con mis consejos y un pequeño préstamo que le había concedido. Le iba bien y había dejado de participar en la narrativa de Dennis sobre mí. Papá pregunta por ti a veces, mencionó Kevin durante una visita. Ah, sí. Sí, creo que empieza a darse cuenta de lo que ha perdido. ¿De lo que tiró a la basura? ¿Te refieres a que tenía un hijo exitoso y que quería tener una relación con él? Eligió el resentimiento antes que el orgullo, los ataques antes que el apoyo. Es su problema. ¿Podrías perdonarle algún día? Reflexioné sobre la pregunta. El perdón y la reconciliación son 2 cosas diferentes. Puedo perdonarle que sea demasiado inseguro para celebrar mi éxito, pero no voy a exponerme a más abusos solo porque compartamos el mismo ADN. 3 años después de la barbacoa, una de mis inversiones fue un éxito rotundo. Una startup que había apoyado en sus inicios fue comprada por una gran empresa tecnológica por 368 millones de euros. Mi parte de la ganancia ascendió a 8 millones de euros. La noticia ocupó los titulares de la sección de economía de varios periódicos. Di una entrevista a una publicación especializada en inversión semilla. Mi nombre circulaba, asociado a un éxito rotundo en el mundo del capital de riesgo. La familia lo vio. Obviamente que lo vieron. Familiares lejanos empezaron a ponerse en contacto conmigo. Muchos de ellos eran los mismos que se habían puesto del lado de Dennis después de la barbacoa. De repente, se interesaban por mi vida. Querían retomar el contacto. Me preguntaban si tenía oportunidades de inversión en las que pudieran participar. Me mantuve educado pero distante. ¿Dónde estaban cuando mi padre me humillaba públicamente? En ninguna parte. Pero ahora que tenía dinero y contactos, de repente valía la pena conocerme. Patricia me llamó, orgullosa y emocionada. Todo el mundo habla de tu éxito. Incluso tu padre ha visto el artículo, y no ha dicho mucho, pero pude ver que estaba asimilando la información. ¿Asimilando qué? ¿El hecho de que realmente he llegado a ser algo a pesar de sus predicciones? ¿El hecho de que atacarme públicamente tal vez fue un error? Rafael. Mamá, te quiero, pero no me interesa saber si papá acaba aceptando mi éxito. Ha tenido 33 años para estar orgulloso de mí. El hecho de que necesite pagos de 8 cifras para considerar que tal vez no soy un fracasado me dice todo lo que necesito saber sobre sus valores. La conversación terminó de forma incómoda. Sabía que estaba siendo duro, pero también estaba siendo honesto. El posible cambio de actitud de Dennis no consistía en reconocer mi valor.
Se trataba de estar impresionado por una cantidad de euros lo suficientemente alta como para superar su resentimiento. 5 años después de la barbacoa, me invitaron a hablar en una importante conferencia de nuestro sector. El orador principal había cancelado en el último minuto y me pidieron que lo sustituyera. El tema trataba sobre la creación de riqueza mediante la inversión estratégica, y el público incluía algunos de los nombres más importantes de las finanzas. Acepté hacerlo. El discurso fue excepcionalmente bien, y posteriormente, varias publicaciones importantes me pidieron entrevistas. Una de ellas era el periódico local de mi ciudad natal. Concedí la entrevista. Hablé de mis orígenes, mis estudios, mi trayectoria profesional. Mencioné el hecho de haber crecido en una familia de clase trabajadora y de no haber tenido dinero de mi familia para respaldar mis inicios profesionales. Hablé de los préstamos estudiantiles, de los trabajos de nivel de entrada y de mi ascenso hasta la cima. El artículo se publicó con el titular, Un éxito local, cómo Rafael Armán construyó una fortuna de 8 cifras partiendo de cero. Dennis lo vio. Por supuesto que lo vio. Todo el mundo en su círculo social lo vio. Sus colegas, sus vecinos, personas que conocía desde hacía décadas. Según el tío Mark, Dennis alardeaba de ello. Es mi hijo, le decía a la gente, siempre supe que tendría éxito. Este revisionismo histórico era asombroso. El mismo hombre que había declarado públicamente que yo nunca llegaría a nada, ahora se atribuía el mérito de mi éxito. Mark me preguntó si quería dejar las cosas claras. Lo pensé. Podría decirle a la gente lo que Dennis realmente había dicho y hecho. Podría denunciar sus mentiras y asegurarme de que todo el mundo supiera que había trabajado activamente en contra de mi éxito en lugar de apoyarlo. ¿Pero de qué serviría? Las personas que importaban conocían la verdad. Las personas que no importaban creerían la historia que más les conviniera. Déjale que cuente la historia que necesita contar, le dije a Mark. Eso no cambia la realidad. La realidad era que yo lo había construido todo sin el apoyo de Dennis. La realidad era que él había sido activamente hostil a mi éxito hasta que se volvió demasiado grande para ignorarlo. La realidad era que le había demostrado de manera espectacular que estaba equivocado sobre mi potencial, y ninguna reescritura de la historia podría cambiar eso. Hoy tengo 38 años, han pasado 5 desde aquella confrontación en la barbacoa. Mi patrimonio neto se acerca a los 18,4 millones de euros. Soy socio director de mi firma con poder de decisión sobre un fondo de 460 millones de euros. Imparto conferencias con regularidad, escribo en publicaciones especializadas y soy miembro del consejo de administración de varias empresas prósperas. Ahora conduzco un Porsche diferente, un Taycan Turbo S, porque quería algo eléctrico y rápido. Tengo la casa, la carrera, la vida que he construido gracias a un trabajo duro y a decisiones inteligentes. Dennis y yo no hemos hablado desde aquel día en la barbacoa. Me ha enviado correos electrónicos a lo largo de los años, normalmente cuando quiere algo o cuando mi éxito se vuelve demasiado público para ignorarlo, no le respondo. Patricia y yo cenamos juntos una vez al mes. Sigue con Dennis, sigue buscando excusas para su comportamiento, pero también ha forjado una relación separada conmigo, que no le incluye a él. No es lo ideal, pero funciona. Kevin y yo somos unidos ahora. Ha construido su propio éxito dirigiendo un negocio próspero y ganándose bien la vida. Hablamos con regularidad, nos ayudamos mutuamente, mantenemos el tipo de relación entre hermanos adultos que siempre había querido tener, pero que no podía tener mientras él participara en la narrativa de Dennis. Al rememorar aquel momento, de pie en el jardín de mis padres escuchando a mi padre declarar que yo nunca llegaría a nada, y eligiendo irme en lugar de defenderme, lo considero como el punto de inflexión que me liberó de una dinámica que me había estado frenando durante décadas. Dejé de luchar por una aprobación que nunca llegaría. Dejé de menospreciarme para evitar amenazar egos frágiles. Dejé de aceptar la idea de que mi éxito era de alguna manera una prueba de arrogancia en lugar de la prueba de mis capacidades. Y al hacer eso, me di permiso para tener éxito sin sentir culpa, para construir sin disculparme por lograr cosas, sin justificar constantemente mi derecho a hacerlo. El mensaje de texto del tío Mark, aquel día, preguntaba qué había hecho Dennis después de mi partida. La respuesta era predecible. Explotó de rabia. Me echó la culpa. Creó una narrativa en la que él era la víctima de mi abandono.
Pero la pregunta más interesante es ¿qué hice yo después de irme? Y la respuesta a eso es sencilla. Viví mi vida bajo mis propios términos. Construí un éxito que no podía ser ignorado ni minimizado, y demostré, con resultados más que con palabras, que había logrado algo importante. Dennis tenía razón en una cosa, aunque tal vez no en el sentido que él pretendía. No me convertí en la persona que él pensaba que debía ser. El hijo que se quedaba pequeño, que tenía un trabajo tradicional, que nunca amenazaba su ego por tener demasiado éxito. Me convertí en algo mucho mejor. En mí mismo, plenamente realizado, habiendo alcanzado el éxito bajo mis propios términos y totalmente liberado de la necesidad de su aprobación. El Porsche en el que me fui ese día solo era un coche. Pero simbólicamente, representaba todo lo que Dennis no podía aceptar. La prueba visible e innegable de que había triunfado a pesar de sus predicciones, de que había superado sus expectativas y de que había construido algo impresionante sin su apoyo ni su aprobación. 5 años después, sigo alejándome, no de una barbacoa, sino de las creencias limitantes y las dinámicas tóxicas que me retuvieron durante tanto tiempo. Y cada kilómetro que recorro, cada éxito que obtengo, cada objetivo que alcanzo es la prueba de que, a veces, la mejor respuesta cuando te dicen, nunca llegarás a nada, es sonreír, alejarse y construir algo extraordinario. Tal vez tenía razón. Tal vez nunca me convertí en el fracasado que él necesitaba que fuera. Y eso me parece perfectamente bien.